no, se me hace caro, no, pero es que tú no estás pagando solamente para charlar, tú estás haciendo una Claro. inversión porque es que hay alguien que realmente se está sentando a elaborar un caso. Hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio de la segunda temporada. Estamos muy contentos de seguir con este proyecto, seguir avanzando, seguir contando historias, saliendo nuevos temas. ¿Tú cómo te sientes, Pa? Muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos acompañando. Bienvenidos nuevamente. Esperamos que les guste el tema de hoy. Es un tema bastante interesante, de conocimiento nuevo para nosotros, de eso se trata. Estamos aquí educándonos entre todos y de paso si les podemos ayudar a ustedes en algo pues maravilloso. Así que bienvenidos y que lo disfruten. Sí, bueno, el día de hoy vamos a reforzar, a profundizar o a tener otro punto de vista profesional respecto al tema que tuvimos en el capítulo número 10 de la primera temporada, que es la voz, el instrumento más... La voz, el instrumento más poderoso. Ajá, donde en hablamos, cuanto a la salud mental. exacto, donde hablamos de la salud mental desde nuestra experiencia propia como familia. Hoy traemos un invitado muy especial que es el psicólogo William, que es un psicólogo que nos ha ayudado mucho como familia a nivel personal, profesional, de muchos aspectos y que nos va a ayudar un poco más como en estos conocimientos de la salud mental. Entonces, William, preséntate, ¿quién eres? No, pues primero muchísimas gracias por su invitación. Me siento muy feliz de estar aquí por primera vez en su programa, que realmente es un programa muy interesante. He visto varios episodios, me pareció muy interesante la iniciativa. Yo soy William Camilo Navarrete, yo soy psicólogo en ejercicio desde el año 2014. He tenido la oportunidad de trabajar en varios campos de la psicología. Entonces he trabajado en el área educativa, en el área social, en el área laboral, también trabajado en el área de consulta. Y pues el propósito de hoy pues es ayudar también pues a despejar todos estos temas de los cuales ustedes tienen muchísimo interés. Entonces me siento muy feliz. Yo trabajo para una organización que se llama Creer Group. Es un proyecto... Creer Group. Así es. Después hablamos sobre las pautas. Las pautas publicitarias. Fue un proyecto que inició precisamente en el 2014, cuando yo tuve la oportunidad de graduarme junto con un amigo de la universidad. Creamos pues este emprendimiento. Hoy en día ya no es emprendimiento, ya somos empresa y abarcamos muchos sectores ya en relación al tema del bienestar y de la prevención en salud. Entonces, pues me siento muy feliz de estar acá. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla, por acompañarnos, porque nosotros creemos que detrás de el objetivo principal de esta iniciativa, como tú le llamas, de este programa, es realmente, inicialmente era esas conversaciones que entre padres e hijos muchas veces no se tienen, y luego esto fue trascendiendo al hecho de que hay muchas personas que se sienten identificadas con lo que está pasando y con el tema de la experiencia nuestra en cuanto a la salud mental. Recibimos varias observaciones, muchas preguntas, y por eso quisimos tener un profesional que nos ilustre y que nos ayude a aclarar dudas también a las personas que nos ven. Así es. Pues entonces empecemos. Yo quisiera saber, así como de primerazo, ¿por qué decidiste estudiar psicología? Uy, eso fue un recorrido largo realmente, porque yo, para llegar a tomar la decisión de ser psicólogo, yo sí tenía algo muy claro, y era que sí quería hacer algo por la gente, realmente. Ese interés de hacer cosas por la gente surgió desde el momento en el que yo presté servicio militar. Yo no había pensado ser psicólogo, yo quería era ser policía, por esa visión de ayudar a la gente. Pero resulta que después de varios intentos de presentarme pues a la institución, pues realmente pues no me fue posible ingresar. Siempre durante el proceso de admisión a mí me decían los psicólogos y las psicólogas, porque a ti te evalúa un psicólogo para poder entrar ahí. Ellos me decían, ¿usted está seguro que usted quiere estar acá? Y yo tenía en mi mente solamente pues ayudar a las personas, porque yo estuve prestando servicio como auxiliar bachiller. Los auxiliares bachilleres, de alguna manera, en su debido momento, no sé ahorita cómo es,
Pero ser auxiliar bachiller es como la parte linda de la policía, es toda la parte social, cuando tú te relacionas con el ciudadano, con la ciudadana, estás en policía ambiental ecológica, estás en deportes, hay muchos proyectos sociales en donde tú estás. Entonces yo decía, uy, Como apoyo. como apoyo, tú realmente no estás en toda la parte de seguridad pública, no, pues apoya, ¿cierto? Sí, pero eso No, ese es el objetivo principal. Exacto, el objetivo principal es la parte social. Yo me enamoré de eso, me presenté 3 veces. No me fue posible, pero yo dije, aquí ya no intento más. Y después pues yo me dediqué a trabajar. Y yo trabajaba como mensajero en una empresa, trabajaba en el día. Y yo decía, no, pero yo tengo que encontrar algo para poder estudiar. Y pasaba por la Universidad Inca en el centro y pues yo pregunté, pues yo dije, bueno, yo trabajo en el día, y ellos me dijeron, miren, están estas carreras, y yo dije, pues bueno, me interesa la psicología. Comencé a estudiar psicología y desde ahí pues me comenzó a gustar muchísimo, realmente. Hoy en día tengo que decir que realmente es la mejor decisión que he tomado en mi vida. No, no me arrepiento, realmente. Hay gente que toma cualquier profesión y se arrepiente o que no ejerce. Yo hoy definitivamente puedo decir con mayor seguridad que tomé la mejor decisión para mi vida. Entonces eso es lo que me motiva, lo que me lleva muchísimo pues a seguir enriqueciéndome diario. Eso es lo que me lleva hoy acá. Y pues tomé la decisión pues de estudiar, de trabajar de manera independiente en mi propio proyecto. Y es algo que realmente me hace sentir muy orgulloso pues porque tengo la posibilidad de hacer muchas cosas. Entonces uno cada día está descubriendo, aprendiendo. El entorno lo está desafiando a uno también de alguna manera. Y eso es más aprendizaje para uno. Entonces así llega la psicología. Qué bonito, porque era como siempre esa vocación de ayudar, 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 hasta que la vida pues te llevó al camino que era. Pero siempre ayudando. Así es, sobre todo porque es que en el campo de la psicología debe estar ese interés de ayuda hacia el otro. El objetivo supremo de la psicología es prestar ese apoyo al que lo necesita desde las diferentes áreas en donde la psicología se desenvuelve, la psicología social, la psicología organizacional, la psicología clínica, la educativa, la forense, todas de alguna manera están relacionadas con la atención al ser humano. El ser humano como visto de una persona que requiere apoyo, ayuda, orientación de alguna manera. Mira, eso que dice William ahorita es muy importante porque fue algo con lo que nosotros nos estrellamos al iniciar, bueno, ni siquiera al iniciar, más bien como en el desarrollo de buscar una solución a la problemática que teníamos con Sebastián. Sí. Y fue que nosotros nos encontramos a los profesionales de la salud y nos veían como clientes. Entonces eso fue un choque, eso para nosotros fue un golpe porque, obvio, nosotros estamos viendo la vida de nuestro hijo en peligro y requerimos ayuda de un profesional de la salud y no nos encontramos con una persona que valora por encima al ser humano, sino que estaba más pendiente de tengo el tiempo contado, me voy, cuánto ya me consignaron, si no me consignan no empiezo, cosas como esa, que puede que en el ámbito de los negocios sea muy claro, así funcionan los negocios, pero cuando estamos hablando de la vida de alguien, del sentimiento, se necesita esa humanidad de la que tú hablas. Entonces, ese aspecto que tú mencionas, y yo me imagino, para nadie es un secreto, ni siquiera para las personas que nos ven, que yo tengo todavía mis reservas en cuanto al tema de la salud mental, y o sea, es algo que para mí tengo que saber muchas cosas que no sé, porque tengo todavía muchas dudas, pero creo que el hecho de que hubiese habido ese clic con William en el caso de nosotros, me ayudó también a abrir la mente, o sea, a darme cuenta que hay una persona que nos quiere ayudar. ¿Cómo nos va a ayudar? Yo no sé, ¿cierto? Porque yo no sé, pero veo una persona que nos quiere ayudar, que nos puede ayudar. Yo creo que eso es fundamental. Y si algún psicólogo nos está viendo, obviamente ya sabemos que no es el caso en todos los profesionales de la salud. A nosotros nos pasó con psiquiatras, nos pasó con psicólogos, pero si usted, psicólogo allá profesional que nos está viendo, le llega esta reflexión, es muy importante el ser humano, es muy importante lo que está sintiendo la familia de las personas que tienen el problema,
Es muy importante que ellos sientan que les prestan atención. Claro, yo entiendo, si tienen 1000 pacientes y pues no pueden estar detrás de todos, no se pueden cargar con sus problemas, yo lo entiendo, pero hay que dedicarle el tiempo a la persona realmente, las llamadas de cómo están, qué ha pasado, cuenten con nosotros, necesitan que hablemos, ese tipo de cosas que podrían parecer tontas, no lo son, son supremamente valiosas. Entonces, si alguien nos está viendo de ese campo, como lo digo desde la experiencia del lado del paciente, es muy importante y aquí lo recibimos. Con William recibimos eso y yo creo que por eso estamos aquí sentados además, ¿no? Claro, y que es una experiencia muy válida porque para que se brinde el cambio en psicología o las transformaciones que desean la gente alrededor de su estado emocional o de su salud mental, es necesario que se construya algo que se llama la alianza terapéutica. Es decir, la persona que acude a psicología debe entender que el profesional que lo está acompañando es verdaderamente ese profesional que le hace sentir en confianza. Y somos nosotros los responsables como psicólogos, de ayudar al paciente a que él se sienta cómodo, a que ella se sienta en confianza. Entonces, cuando a veces se pone por encima lo económico, el tema del tiempo, esa alianza terapéutica se debilita. Y la alianza terapéutica entre paciente y psicólogo es vital para lograr cualquier transformación o cualquier cambio. Entonces, muchos pacientes se van porque no hay alianza terapéutica. A veces en el sistema de salud actual es muy difícil que se genere alianza terapéutica porque son sesiones de 20 minutos. En 20 minutos tú no alcanzas a construir alianza terapéutica con un paciente y el paciente tampoco alcanza a conocerte. Y el paciente llega a consulta con muchas preguntas. Quiere saber quién eres, cuál es tu experiencia. Y a veces eso no se da. Entonces, cuando los pacientes a veces dan toda esa travesía por el sistema de salud o por otros profesionales que a veces por otros profesionales que no tienen conocimiento de salud mental y llegan a la consulta particular, se dan cuenta de todo lo que tuve que caminar para poder llegar hasta acá. Porque pues también la experiencia, también lo que les puedo decir es que a mí me han llegado pacientes en donde antes de llegar a psicología han pasado por el pastor de la iglesia, por el indio mágico, claro, por el PNL, por el coach, y solo cuando ya el problema ya está enorme es cuando encontraron tal vez alguna voz que les dijo, no, mire, esto no es el tipo de personal que usted necesita, es un psicólogo, un psiquiatra, y llegan, pero ya la situación ya está fuera de control. avanzó demasiado. Por el mal manejo que se le dio. Claro. Como teniendo en cuenta eso, desde, pues ya como que nos has hablado, como que nos has hecho un abrebocas de esto que te voy a preguntar es, ¿por qué crees tú que es importante hablar de la salud mental en la sociedad? Porque como dice mi papá, aún es como muy, como que sí, como que no, aunque ya he experimentado cosas muy positivas, sí, aún como que es como que no, y hay muchas personas que son como, pero no, ¿para qué? Que eso es de los muchachos, no sé qué. ¿Por qué crees que es importante hablar de la salud mental? Es importante, bueno, anteriormente la salud mental no era un elemento que se tuviera tan en cuenta. ¿Cuándo se comienza a considerar muchísimo más la importancia de la salud mental? A partir de la pandemia. Digamos que todos los organismos internacionales, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, la ONU, a raíz de todo lo que ocurrió en la pandemia, comienzan a reflexionar y a decir, miren que la salud mental es importante. Y desde allí se comienza de alguna manera a llamar a todos los países miembros de la ONU a decir, miren, ustedes dentro de sus políticas de salud deben incorporar acciones para trabajar también la salud mental de las personas. Porque en su debido momento la pandemia atendió, pues primero salvar vidas, que era lo más importante. En ese momento, claro. Pero cuando la pandemia termina, es allí cuando se ve ese efecto o, digamos, esa cola sí, la cola del huracán. Cuando se va el huracán y queda la cola del huracán que pega con más fuerza, sí, todo el tema de la salud mental llega allí. Y allí se ven los casos de depresión, de ansiedad, de trastorno obsesivo compulsivo, de violencia intrafamiliar. Todo eso salió después de la pandemia y los organismos internacionales comienzan a decir, miren, aquí hay una agenda de salud mental que también hay que trabajar. Y adicionalmente, pues también aclararle pues también a las personas, a los internautas y a todas las personas que nos van a ver, es que también clarificar qué es la psicología. También. Esa era una de mis preguntas. La psicología es una ciencia, ante todo es una ciencia porque emplea el método científico. Es decir, propone unas hipótesis, las confirma o las descarta.
Y en ese orden de ideas, la psicología como ciencia es la encargada no solamente de estudiar, sino también estudia, entiende y comprende el comportamiento a lo largo y ancho de todo el desarrollo humano de la persona y lo interviene con el fin de generar algo que se llama salud mental o bienestar. Este es un concepto que yo mismo he venido construyendo. Realmente, si yo viniera acá con un término de psicología tomado de un libro, pues realmente enriquecería la experiencia. Claro. Porque yo agrego el tema de desarrollo humano dentro de este concepto que yo les propongo a ustedes y es porque desde que la persona nace hasta que muere, hay un cambio constante físico, social y emocional. Y en esos cambios hay unos acontecimientos que benefician o impactan la salud mental de esa persona. Entonces, al niño le ocurren cosas en su salud mental que son muy diferentes a las de un adolescente. Pero al adulto mayor le ocurren unas cosas que son muy diferentes a las de ese adolescente. Entonces, en ese sentido, la psicología se encarga de estudiar el comportamiento humano, entenderlo e intervenirlo teniendo en cuenta esa etapa del desarrollo humano en donde se encuentra la persona. Pongo un ejemplo, tú puedes tener depresión, pero ambos tienen un contexto de vida diferente. Claro. Y yo debo tenerlo en cuenta, porque si yo lo desconozco, mis herramientas de intervención no van a carecer de la fuerza que se necesitan para ayudarles a ustedes a manejar esa depresión. Entonces, desde allí se enfoca y separa la psicología realmente. Y pues eso es, realmente, sí. Entonces, claro, la persona, hablemos por ejemplo de un adulto mayor, por ejemplo. Ese adulto mayor termina su vida laboral, sale pensionado, ya sea como profesor, un ejecutivo en una empresa, como contador, en fin, termina su vida laboral y algo ocurre allí con su salud mental, porque es que está dejando de trabajar. Claro. Se enfrenta a no tener ocupaciones. Exacto, ahí ocurre algo. Entonces, Claro. mientras hay algunos adultos mayores que asumen muy bien ese cambio, hay algunos que no. Allí entra la psicología cuando se trata de atender la salud mental de esa persona. O en el caso de la adolescencia, cuando el estudiante cambia de colegio, por ejemplo, ahí se da un cambio muy puntual, por ejemplo. O cuando pierdes un ser querido, o cuando una pareja se separa. Todos estos acontecimientos ocurren en el marco de un contexto del desarrollo vital de esa persona. Entonces yo podría tener 5 personas con depresión y todas de 17 años, pero todas van a merecer un tratamiento, un abordaje diferente, porque su historia es diferente, su cultura es diferente, las prácticas de crianza que ha tenido esa persona son muy diferentes, y eso hace el abordaje en salud mental muchísimo más complejo todavía. Ahorita que mencionas el hecho de que están basados en el método científico, y entonces ustedes plantean unas hipótesis, y luego o las descartan o las confirman. Así es. Eso me lleva, obvio, yo tengo entendido que hoy la psicología nace de la filosofía, ¿cierto? Así es. La filosofía como tal fue el hecho de una cantidad de tipos curiosos que empezaron a tener mucho tiempo libre y empezaron a preguntarse, Así ¿y por es. qué? O sea, ahí nace la filosofía. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué se comportan así? ¿Y por qué tal cosa? Entiendo que al transcurrir del tiempo, una parte de la filosofía empieza a preguntarse por qué las personas se comportan de tal manera. Así es. Y entonces empiezan a plantear unas hipótesis. Si a esta persona la encerramos en este lugar, entonces con sol y sin comida, pues ¿cuál va a ser su comportamiento? Si a este le ponemos alcohol, pues ¿cuál va a ser su comportamiento? ¿Cierto? Y entonces empieza a generarse con ese ensayo y error el tema de aprender a plantear hipótesis en cuanto a la psicología, ¿sí? Es algo así. Sí, porque o sea, los primeros que o sea, realmente la psicología como disciplina es una ciencia muy reciente. Realmente los primeros que comenzaron a preguntarse sobre las emociones, sobre el alma, sobre el amor, sobre las relaciones con nosotros fueron los griegos. Hipócrates, por ejemplo, hablaba que los diferentes estados de ánimo están planteados por unos fluidos, la bilis blanca, la bilis negra, la bilis verde. Entonces, por ejemplo, si esta persona estaba triste era porque había una bilis de este color. Entonces, siempre hubo un interés por estudiar las emociones. A medida que comenzó a avanzar el tiempo, pues ya el objeto de las emociones pasó ya después a Descartes. Ya Descartes ya decía, bueno, aquí hay una dualidad mente-cuerpo.
Entonces la mente y el cuerpo. Pero como separado. Como separados, exacto. Y ya después, más avanzados, ya comienza a aparecer, pues por supuesto yo me estoy saltando un gran recorrido, pero ya después comienza a aparecer las escuelas de la psicología. Freud fue el primero que abrió, digámoslo así, el debate. Hoy mucha gente le discute mucho a Freud, él fue el precursor del psicoanálisis. Hay mucha gente que considera que el psicoanálisis es una línea de psicología muy obsoleta. Yo no lo veo realmente así, pero ya después comienzan ya varios pensadores a decir, no, mire, esto ocurre con la mente, el psicoanálisis propone una forma, luego el conductismo propone otra, luego llega la escuela sistémica, luego llega la escuela humanista, luego llega el enfoque cognitivo-conductual, y hay muchísimos enfoques, y todos y cada uno de ellos tienen sus formas de comprobar y descartar hipótesis empleando el método científico. Pero claro, lo que creo es cierto, desde los griegos, esa gente comenzó a pensarse cosas de la vida, de la muerte, de las emociones, del diálogo del amor. Los primeros en hablar del amor fueron los griegos. Y desde allí la psicología comienza a tomar cada vez más fuerza, a recoger todo eso. Y hoy existe la psicología, pues gracias precisamente también a ello. Teniendo en cuenta lo que estabas mencionando anteriormente, como en el tema de, pues los ejemplos que pusiste eran como en el tema de los cambios, del contexto de cada persona. A mí me gustaría saber cómo una persona identifica que necesita ayuda psicológica, porque digamos que tenemos muy normalizado ese tipo de cosas, como pues en algún momento vamos a dejar de trabajar y nos pensionamos, o entramos a un trabajo nuevo, a un colegio nuevo, o a un grupo de personas nuevo, pero en qué momento identificamos como, uy no, como que aquí no sé, no me fue tan bien y necesito ayuda psicológica, sin creer que de pronto estamos exagerando porque es como un estigma que hay. Sí, exacto. Lo primero es que es algo que no todo el mundo, digamos, puede tener desarrollado, y no es culpa tampoco de la persona, tampoco. Si yo para darme yo cuenta de que algo está fallando en mí, yo debo tener una capacidad de autorreflexión muy profunda, digámoslo así. Hay personas que asisten a consulta porque notan que hay algo que en su salud mental o en sus emociones no está bien. Entonces hay personas que llegan a consulta y dicen, no, tengo sentimientos o pensamientos frecuentes de desesperanza. Yo no lo sentía, le dicen a la gente. Y eso no me hace sentir bien. Cuando una persona llega a ese nivel es porque esa persona de alguna manera ha notado y se ha mirado a sí misma. Hay personas que llegan referenciadas por sus familiares, que no notan que algo está ocurriendo, pero sus familiares sí. Y entonces los familiares le dicen, no, mire, mi pareja no volvió a salir, se la pasa encerrada en su habitación, explota más en ira, sus reacciones emocionales son muchísimo más agresivas, o por el contrario ya no volvió a comunicar, cuando su aspecto, su autocuidado se ha deteriorado bastante. Hay personas que llegan en ese estado referenciados por sus familiares, pero generalmente las personas siempre llegan bueno, la mayoría de las veces llegan a consulta porque ocurrió un acontecimiento vital en su vida y que sienten que eso las trastocó. William, falleció mi mamá y ahora me comportó así, me está pasando así. O un punto de quiebre. Exacto, así es. Casi siempre, generalmente, cuando se trata de... los adolescentes vienen referidos por los papás, eso sí. Cuando se trata de niños y adolescentes, las referencias son los papás. Claro. Pero cuando se trata de adultos, los adultos, muchas veces ellos sí logran identificar, no, mire, siento que se me está destruyendo mi relación con mi pareja por esto. Siento que mis hijos se están distanciando de mí por eso. O siento que yo antes... tenía una muy buena concepción de mí mismo y ahora yo me veo de forma avergonzante, tengo lástima de mí mismo y yo no me siento bien así. Entonces, y es ahí cuando uno ya comienza a ayudar con el paciente mucho más profundo. Pero atendiendo a las primeras señales es, primero, identificar los tipos de crisis que hay en la vida. Las personas deberían ponerle atención a eso. La vida está cargada de múltiples crisis, de muchísimas crisis. Entonces, por ejemplo, terminar el colegio es una crisis. Y nosotros como adultos debemos ser muy agudos y cuando nos damos cuenta que la vida de mi hijo, la vida escolar termina ahí, abrir un poco, ser mucho más agudos visualmente y estar atentos de lo que puede ocurrir ahí. O por ejemplo, si falleció un familiar y estar muy atentos a lo que le pasa a los miembros de la familia, por ejemplo.
Entonces, cuando ocurren esas situaciones, cuando las personas están mucho más atentas a las crisis que pueden ocurrir, pues allí hay más posibilidad de actuar. Que yo tengo, perdóname, tengo una pregunta. Tú dices que, bueno, a veces es que uno mismo auto percibe que necesita y otras veces es referenciado. Cuando es referenciado, digamos, mis papás me dicen, no, es que Valentina necesita un psicólogo. ¿Cómo hacen o cómo se hace para que la persona referenciada acepte esa ayuda? Porque es algo que no está pidiendo y que de pronto no se da cuenta y es como, ¿cómo hace el psicólogo para que él acepte esa ayuda y que esa persona se ayude? Porque pues en la terapia hay que ser sinceros, hay que abrirse un poquito, entonces ¿cómo es? Pues yo a manera personal, yo en que me he esforzado muchísimo es, cuando se trata por ejemplo de adolescentes o de niños, siempre se tiene la primera consulta inicial con los papás. Y en la consulta inicial con los papás o con el adulto que lo cuida, pues claro, ellos referencian el motivo de consulta, pero uno se va un poco más allá y uno también trata de indagar qué es lo que le gusta a esa persona, qué es lo que no le gusta a esa persona. Y en función de eso uno ya comienza a diseñar sus intervenciones. Yo lo que practico muchísimo es que les pregunto a los papás, bueno, ¿qué es lo que más le gusta a su hijo? Y si los papás dicen, por ejemplo, no, a mi hija le gusta mucho el K-pop, por ejemplo, que es algo que está mucho en boga hoy, yo diseño mi primera sesión inicial con ese adolescente así. O sea, inicialmente se busca generar un vínculo. Claro, en sus intereses. Okay. Trato de conectar con él a través de sus intereses. Entonces, obviamente, ¿eso qué implica? Que no me tengo que informar qué es lo que le gusta a él o a ella. Claro, entonces, si a él le gusta eso, yo trato de, por ejemplo, decirle, bueno, vas a escribir esto y entonces le digo, bueno, vamos a poner tal música. Entonces, eso es comenzar a empatizar poco a poco con esa persona, porque el adolescente sí llega con una resistencia. Claro. Pero cuando el adolescente se da cuenta de que tú tienes los mismos gustos o que te esfuerzas por conocerlo, eso ya comienza a fortalecer la alianza terapéutica y ahí inmediatamente ya te ganas la confianza de esa persona. En algunas ocasiones tarda tiempo, no es en la primera sesión, a veces es hasta en la segunda o en la tercera, pero ser persistentes es clave de eso. Es esforzarse por conocer a quién vas a atender. Y lo mismo también con un adulto, cuando llega también por una consulta inicial. Hay adultos que me dicen, no, mire, yo he pasado por tales procesos y yo no creo en esto. Pues uno se esfuerza también por conocerlo. Algunos que dicen, me gusta leer, me gusta esta cosa, y uno comienza a diseñar sus sesiones en función de lo que le gusta a esa persona para poder conectar con esa persona. Ahorita, escuchando su pregunta y la respuesta de William, claro, un adulto, si solicitan ayuda terapéutica, o sea, si solicitan la ayuda de un profesional, es porque está dispuesto a abrirse. Exacto. ¿Cierto? O sea, ¿por qué? Porque es que una de mis dudas en cuanto al tema de la salud mental, claro, apenas empieza el proceso de Sebastián, lo primero que uno hace, o que yo hice, no sé si dentro de mi necesidad de conocimiento, es empezar a investigar una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, empiezas tú a averiguar, el psicólogo, el psiquiatra, cómo funciona, cuando empiezan a medicarlo, entonces qué es lo que le están dando, este medicamento en dónde apareció, hace cuánto, qué hace, de dónde viene. Y en toda esa investigación, una de mis conclusiones es que a pesar de que se ha avanzado mucho en cuanto al tema de salud mental, es muy poco lo que se sabe de la mente humana. O sea, entonces cuando yo digo, la mente humana es un universo, es decir, para mí es admirable un doctor, ¿sí? O sea, la ingeniería de un cuerpo humano es una cosa tenaz, pero encuentran casi que en un 85% ya se puede encontrar la causa o la solución para todo lo que esté pasando en tu cuerpo, ¿cierto? A excepción de, por ejemplo, las enfermedades huérfanas, por ejemplo, que como son muy pocas, pues no puedo investigar sobre ellas y bueno. Entonces uno dice, si a mi hijo le detectan un tumor en la cabeza, ¿sí? Y ese tumor está generando una opresión de una parte del cerebro que está produciendo que sus emociones cambien y todo. Entonces yo digo, vamos a atacar ese tumor como ustedes me digan que hay que atacarlo. Lo operamos, el medicamento se lo quita, no sé, una cantidad de cosas. Entonces yo digo, hay un avance, o sea, hay una forma de llegar a eso. Pero cuando a tu hijo le han hecho exámenes físicos de la cabeza, TACs, resonancias, una cantidad de cosas, y dicen,
aquí no hay nada, en la cabeza no hay nada. Entonces uno empieza a pensar, ¿será que son cosas que él se imagina? ¿Será que él nos está engañando y es forma de su rebeldía? Uno empieza Por supuesto. a todo eso. Yo digo, la mente humana es tan poderosa Sí. que un ser humano puede crear en su cabeza lo que sea. Ujú. Entonces yo digo, el psiquiatra a través de una cantidad de exámenes médicos puede llegar a decir, está fallando esto, mira, un examen de sangre, mire, su hijo está generando menos de esta hormona, o este químico está menos concentrado en la sangre de su hijo, algo así. Entonces Sí. eso puede causar esto. Cuando el tema, en este caso, había un tema también físico, porque hubo medicamentos, si no Claro. lo he sabido, no. Pero entonces yo digo, ¿y el psicólogo cómo hace? Claro. Si el psicólogo no tiene el acceso allá, ¿cómo él va a saber que este chino madre no me está mamando gallo? Claro. O no está de rebelde ahí que no quiere hacer nada y está tomándole, ¿sí me entiendes? Entonces yo digo, dudo, o sea, yo digo, pues madre, Por el supuesto. chino puede ser muy piloso. Entonces yo te pregunto, ¿cómo hace Para eso. para eso? Eso, sí, sí. Ya, la medicina, digamos que, no, es una disciplina muy privilegiada en ese sentido, porque claro, los estudios en medicina han dado para concluir, claro, la persona desde la cabeza y la ruta que hay que seguir para indagar de dónde viene es esta. Es mucho más orgánica, digámoslo así, obedece más a reacciones orgánicas del cuerpo. Ujú. Entonces, en cambio la psicología, pues realmente la pregunta es una pregunta bien interesante. Yo podría decirles a ustedes, nosotros los psicólogos por supuesto nos regimos sobre unos estándares que ya han sido estudiados. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el Manual de Diagnóstico de las Enfermedades Mentales, el DSM-4, por ejemplo. Es un manual que de alguna manera te dice algunos criterios. Ahora, estos criterios no salieron de por sí, no es decir, del sombrero del mago y salió el conejo y ya, sino que fue producto de una observación que duró muchísimo tiempo con muchísimos seres humanos en muchísimos lugares del mundo. Entonces, a partir de estas observaciones, la psicología comienza a encontrar instrumentos para decir, esta persona tiene depresión, tal vez esta persona no tiene depresión, no, esta persona tiene ansiedad. Realmente eso ha sido producto de unos estudios transversales con seres humanos que han durado muchísimos años. Ahora, claro, uno como profesional, uno no puede casarse totalmente con esos instrumentos. Porque cada ser humano es Por supuesto. único. Por supuesto, cada ser humano es único. Y por ejemplo, hay un DSM que... El DSM es el manual de las Eso enfermedades. te iba a preguntar. Exacto. Hay uno que está estandarizado para Europa, hay uno que está estandarizado para Estados Unidos, hay uno que está estandarizado exclusivamente para Latinoamérica. El tema cultural es Claro. importante también. Cultural, exacto. Entonces, eso ha sido producto de unas observaciones que se han hecho con sujetos, con personas a lo largo del tiempo. Y que cuando se pone a prueba, pues los profesionales en salud mental han llegado a la conclusión, bueno, hay unos rasgos en común. Unos que son rasgos en común, pero por supuesto uno debe profundizar y ahondar muchísimo más. Y es allí donde yo quiero ser muy enfático, por eso es que yo les digo a mis pacientes, yo les digo, mire, un proceso en salud mental es un proceso al cual tú le debes dar el papel de protagonismo que se merece. Porque si tú vienes aquí solamente por contar e irte, No va a ser. pues no le estás dando, digamos, que el papel que se necesita. Entonces, claro, el trabajo con la mente humana es un trabajo muy difícil, realmente. El psicólogo debe estar constantemente formándose, debe estar constantemente indagando, debe tener una capacidad para fomentar la curiosidad de manera constante. Yo, en lo personal, yo como psicólogo, yo soy muy curioso, yo tengo que estar al día de lo que está ocurriendo. Si aquí están hablando de mindfulness, si allí están hablando de tal tema, uno tiene que empezar a mirar y a documentarse y también a replantear y a poner a dialogar todas las diferentes enfoques y propuestas que salen. Claro, porque finalmente asumo que de una u otra forma tú estás todo el tiempo en proceso de investigación. Sí. También se está, Claro. con cada paciente tú estás, porque esa experiencia se convierte en una posible forma de tratar a otro paciente que llegue en varios años o en varios meses. Yo ya viví esto de esta manera, con este paciente que tenía estas características base. similares, una base, entonces se tiene que ir investigando todo el tiempo. Exacto.
Exacto, es un proceso investigativo constante. Y las herramientas que, por ejemplo, bueno, pues como ustedes ya lo han expuesto acá en anteriores episodios, por ejemplo, las estrategias que le pueden servir a Sebastián pueden que no le sirvan a otra persona, pero pueda que sí le sirvan a otra persona también. Entonces uno está constantemente verificando que le pueda servir, verificando, le sirvió, no le sirvió. Hay que hacer ajustes en su esquema de tratamiento. Hay que mirar si realmente le está funcionando. Entonces es un ejercicio investigativo constante. Hay veces que tú no puedes ni dormir, hay pacientes que no te dan ni dormir por la preocupación que tú tienes por ellos. Hay pacientes que realmente tal es la magnitud de lo que les está ocurriendo que uno a veces tiene que dedicar hasta noches enteras para poder plantear muy bien un caso. Y por eso a veces la gente a veces dice, no, pues, no, se me hace caro, no, pero es que tú no estás pagando solamente para charlar. Claro. Tú estás haciendo una inversión porque es que hay alguien que realmente se está sentando a elaborar un caso. Como a mí me parece muy curioso y muy difícil, digamos, eso que estás mencionando, como que hay pacientes que es como que tienen un proceso más duro. Sí. ¿Cómo hace un psicólogo? Yo sé que, me imagino que en la carrera les deben enseñar como a poner como, no sé si una barrera emocional o como algo para que no se sumerjan en los problemas, porque es que ustedes ven muchas cosas, muchas cosas terribles, difíciles. Y yo siento como no se cargan, cómo hacen para no sentir o no dejarse afectar por las situaciones de sus pacientes. Sí se cargan, contratan otro psicólogo. Los psicólogos también tienen psicólogos. Sí, claro. Como uno afronta, pues uno desarrolla también estrategias que le ayudan a uno también. Entonces, en mi caso, hay momentos en donde uno se da un stop también. Entonces uno dice, cuando uno ya concluye el proceso con algunos pacientes, entonces uno se da, no tampoco un lapso de un año, no tampoco, pero uno dice, no, va a dar un lapso como de una semana, 2 semanas, como para incrementar mis actividades de dominio, o sea, es decir, actividades agradables para mí. Yo, por ejemplo, como psicólogo, cuando yo me expongo a muchos casos, yo siempre procuro, por un lado, atenderlos y por otro lado, incrementar estrategias que incrementen mi sensación de dominio. Entonces, yo me siento muy bien leyendo, es una tarea que yo incremento. Me siento muy bien haciendo ejercicio, es una tarea que yo incremento. O sea, esas actividades que me generan planes. Ocupar tu mente en lo que a ti te gusta. Exacto. Y eso lo que hace es que evita que tú estés pensando en... Exacto. ¿Te dedicas a pensar en eso cuando estás estudiando el caso o atendiendo al paciente? Por ejemplo. Ajá. Y en ocasiones también, pues hablando con otros psicólogos. Lo bonito de la psicología también es que tú puedes hablar con otros psicólogos también y tú comienzas también a desahogarte. No, pues no, digamos, me está pasando, no, sino, o estoy triste por esto, no, sino que a veces ellos, entre psicólogos, nos contamos nuestros casos también. Y eso también sirve como para también, un poquito la carga. Exacto. Así es, pero uno como psicólogo no tiene que desarrollar estrategias de afrontamiento. Claro. Claro. Yo tengo ahí otra pregunta también. Claro. ¿Cómo puede alguien encontrar, cómo puede alguien buscar como a ese psicólogo perfecto para el caso de uno? Porque siento que al principio es como, bueno, ya se identificó que se necesita ayuda, pero ahora, ¿cómo buscamos? ¿Cómo por dónde empezamos a buscar? Sí. Y también que no siempre se hace feeling con el primer psicólogo que uno encuentra. Eso sí. ¿Cómo crees que se puede ayudar como a esa búsqueda de un psicólogo adecuado para mí? Pues yo creo que eso se experimenta, o sea, hay que probar. Pero digamos también ahí podemos meter el tema de que la salud mental no es de fácil acceso para todo el mundo. Entonces es como más complicado porque, no, yo probé con él, no me funcionó, voy a probar con otro. Y así es como más difícil. Yo he tenido en consulta, bueno, para responder primero a la primera pregunta, ¿cómo sé que el psicólogo es adecuado para mí? Eso se va encontrando en el camino. En el camino realmente, a ver, claro, las primeras impresiones cuentan, eso sí es cierto, las primeras impresiones cuentan, pero realmente la alianza terapéutica es algo que se va construyendo en el camino. ¿Qué es lo que yo le podría recomendar a las personas que están en búsqueda, pues, de un psicólogo? Yo siempre se lo recomiendo a las personas. Yo les digo, cuando nos presentamos, yo les digo a las personas, pregúntenme lo que usted... Jenny, en el caso, cuando tuve la oportunidad de conversar la primera vez con Jenny, antes de yo hablar con Jenny,
ella a mí me pidió la tarjeta profesional, por ejemplo. Claro. Ella me pidió a mí el registro de trabajador de talento humano en salud. Esos son elementos que brindan seguridad. Ahora, claro, tenerlos no te garantiza que tú seas un buen psicoterapeuta, pero te brinda de primera mano un piso o una seguridad de que por lo menos el ejercicio que está haciendo esta persona como psicólogo está siendo vigilado por alguien. Su práctica psicológica está siendo vigilada por alguien. Entonces, yo le digo a mis pacientes, les digo, pregúnteme el modelo, pregúnteme cuál es mi formación. Y cuando los pacientes preguntan, de alguna manera eso es empezar a generar clima, confianza. Pero realmente cuando el paciente descubre que uno es el psicólogo adecuado para él, eso es producto de un proceso. De un proceso que no dura tampoco mucho tiempo. Realmente cuando el paciente comienza a descubrir cambios rápidamente, es cuando dice, uy, este psicólogo es el que es para mí, o esta psicóloga es la que es para mí. Para ayudar a esa pregunta que tú le hiciste a William, para ayudársela también a responder un poquito y complementar la tuya a las personas que nos ven. En el caso nuestro, ¿cómo funcionó? Nosotros detectamos cambios en Sebastián desde mucho tiempo atrás. Empezó un seguimiento en el colegio, pero nosotros desde muy pequeños simplemente asumíamos que era la personalidad de Sebastián y que había que respetarlo. Simplemente nuestro primer concepto fue, él es diferente a Valentina, sí, hay que respetar su forma de ser, punto. Ya, eso fue lo primero. En el colegio pues empezaron a ver cosas, pero finalmente estas cosas no afectaban ni su desempeño académico, o sea, finalmente eran cosas como que con las que vivíamos. Cuando Sebastián ya en la pandemia le cuenta a la mamá que tenía estos pensamientos, que tenía estas sensaciones hace tanto tiempo, entonces ya vamos al colegio, decimos, está pasando esto que es más grande de lo que pensábamos, y ellos nos dicen, bueno, nosotros como colegio no podemos generar una terapia. Sí, o sea, no permiten que el colegio, entonces el colegio no puede hacer eso. Entonces, dice Sandra, tienen que buscar un psicólogo. Lo primero que hacemos es buscar a través de la EPS. En el tiempo de la pandemia, pues imagínate, eso era imposible. O sea, eso fue imposible. Desbordado el tema, entonces no pudimos. Luego, entonces, la orientadora del colegio dice, esta señora fue psicóloga del colegio, la conozco, la recomiendo, vayan a ella. Fuimos a ella, sí nos gustó, la terapia nos pareció interesante, pero llegó un momento en que ella dijo, no puedo seguir con el caso de Sebastián porque el caso de Sebastián está escalando. Entonces dijo, yo no soy experta, por ejemplo, en adolescentes con tendencias suicidas o algo así fue lo que... Y también el feeling entre Sebas y la señora era una señora muy adulta. Cercano. Posiblemente era muy adulta, entonces ahí no hubo mucha conexión, pero nosotros como papás sí. Nosotros como papás sí nos gustó, pero ahí no hubo mucho. Pero ella fue también muy clara y muy honesta. Entonces dijo, primero les voy a recomendar una persona que ha tenido casos de muchachos de esta edad con problemas pensando en suicidio. Y adicional, tienen que empezar a ver un psiquiatra. Entonces ahí sigue el camino, ¿no? La búsqueda del psiquiatra. Supremamente difícil a través de medicina prepagada, a través de EPS. Siempre el psiquiatra para nosotros éramos un cliente. Punto, éramos un cliente. Entonces luego con esta psicóloga nueva también hubo como una conexión con Sebas, funcionó el tema, funcionó, pero no era lo que esperábamos tampoco, o sea, ahí no hubo tanto feeling entre nosotros como cuidadores de Sebastián y ella, y entonces no, Sandra, ayúdanos, ¿a quién conoces? Después de que ya habíamos pasado por esas dos más de la EPS nos habían visto. Y también, no me acuerdo si fue por ese tiempo, que también, pues dentro de como de la desesperación de encontrar una solución en el caso de Sebas, se recurrió como a otro tipo de ayudas. Entonces también con nos recomendaron un programador neurolingüístico, ¿sí? Que mira, uno se aferra a todo, ¿sí? Y como es un trasegar, pues un camino que tú vas recorriendo, y entonces la persona mi hermana pues con todo el cariño del mundo, me dice, a mí me dijeron de una persona así, esa, y la conozco, y él lo puede ver y llévelo, y yo no, pues sí, si hay que hacerlo, vamos.
y fuimos, y entonces el programador, no, es que usted no tiene nada, es que usted, si usted, ¿qué es lo que más le gusta? Entonces decía Sebas, unos chistris de comer. Entonces, mire, cada vez que usted vea un problema, cómase un chistris. Cosas como esa. Y él en el momento, o sea, se sentía que sí. Sí, o sea, pero nosotros nos damos cuenta que era, o sea, le duraría 2 sí, o sea, eso no funcionaba, pero era parte del proceso de nosotros también aprender y llegar a lo que teníamos que hacer. Mira, no te digo, hubo un amigo que me dijo, ¿por qué no le hacen un exorcismo? ¿Por qué no van donde un sacerdote a ver si qué tal sea un espíritu? O sea, absolutamente de todo. Sí. Y la gente no con mala fe. No. O sea, la gente dice, yo creo en esto, o sea, yo creo en estas cosas, decía cada quien. Entonces, desde su creencia, o desde su experiencia, o desde su conocer por experiencias cercanas a ellos, decían, haga esto, intenten con esto. Y nosotros, intento con el exorcismo, no lo intentamos. No. Entonces va uno buscando. Entonces, sí hay que dedicarle el tiempo, hay que experimentar. Para nosotros la solución llegó a través de la unión, o sea, de abordar el tema desde la salud mental en cuanto a psiquiatría, en cuanto a que hubo un medicamento, una cantidad de exámenes físicos, una cantidad de herramientas que brindaste tú como psicólogo para que Sebastián empezara a lograr cosas. Yo también entiendo que también tuvo mucho que ver con la edad de Sebastián, o sea, que él superó el tema de la adolescencia también, y entonces ahí a su problema se sumaron una cantidad de cosas de la edad propia, de la etapa del crecimiento propio, y siento que también las superó porque salió de esa etapa. Entonces aquí hubo como toda una mezcla de cosas. Yo digo, el amor fue fundamental en este proceso también, y siempre ya lo había dicho acá, cuando sus hijos les piden auxilio, auxílienlos con amor, así ustedes no crean en lo que está pasando, porque me pasaba a mí. Sí, o sea, yo no creía en el programador neurolingüístico, pero llevémosle a ver qué pasa. Yo me llené tanto de información de la psiquiatría y de la psicología que dije, no, esta vaina está muy quedada, pero pues intentémoslo, porque es mi hijo y porque lo amo y porque él me está pidiendo ayuda. Entonces, esto es una invitación, ya la había hecho y vuelvo y la hago. Este tipo de cosas hay que tratarlas con amor, con todo el amor del caso, en familia, el grupo. Lo que tú decías de la alianza terapéutica, fue que utilizaste ese término, no sé si estoy equivocado. Y la alianza terapéutica tiene también que ver, o sea, el vínculo del terapeuta, el paciente, pero tiene que ver también con ese círculo que rodea al paciente, o sea, el núcleo familiar, que la red de apoyo, que en nuestro caso fuimos primero nosotros, como su hermano y sus papás, sus abuelos, sus tías, sus tíos, el colegio, que fue fundamental, el apoyo del colegio en nuestro caso, que es un caso que nosotros podemos decir está dado de alta Sebastián y va supremamente bien. Entonces, esa respuesta desde la perspectiva de los familiares del paciente son un caminar. Así es. Hay que experimentar, hay que ir, hay que probar, se tiene que generar ese clic entre los cuidadores y el terapeuta, entre el paciente y el terapeuta, que el terapeuta tenga esas cualidades humanas, no solo profesionales, sino también humanas, para que te brinden esa confianza que me brindaron a mí y que me abrió la cabeza teniendo tantas dudas al respecto, para decir, hagan lo que tengan que hacer. Por supuesto. Y tú dices algo muy interesante. Por ejemplo, los psicólogos trabajamos de manera muy interdisciplinar con otros profesionales. Entonces, frecuentemente llegan pacientes que dicen, y tengo que ir al psiquiatra, y muchas veces el tratamiento, nosotros lo llamamos el tratamiento dual, digamos la psiquiatría y psicología, le puede servir muchísimo a ese paciente. Entonces, y uno también ser honesto como profesional hasta dónde puede llegar. Yo, por ejemplo, en la primera sesión yo hablo con el paciente y yo le digo, mire, vamos a intentar estas estrategias, vamos a ampliarla. Aquí la clave para el éxito terapéutico es esta. Pero si realmente yo observo que aun con todo lo que se está haciendo no hay un cambio, yo mismo de manera honesta te lo voy a decir. Cuando tú conmigo ya toques techo terapéutico, yo mismo te lo voy a decir.
y en ese momento pues vamos a tener que tomar decisiones, y eso. O cambias de psicoterapeuta, que es algo que nunca ocurre, a mí realmente nunca me ha ocurrido, o pasar a abordaje por psiquiatría. Y muchas veces, y en algunas ocasiones las personas van por psiquiatría, atienden toda la parte orgánica y regresan a psicología. Y el manejo y el esquema es mucho más fácil de hacer porque el medicamento está entrando a apoyar y a facilitar el cambio de ciertas conductas. Algunas personas le temen mucho al tema del medicamento. Siempre lo importante es que las personas se informen, que le pregunten al psiquiatra también los efectos adversos, lo que puede hacer, porque esas son dudas que son legítimas y que uno como profesional de la salud mental uno no puede desechar. Entonces, informarse, preguntarle al psiquiatra respecto al medicamento es supremamente importante. Y pues trabajar de manera dual. También uno trabaja de manera dual con orientación escolar en el colegio. A veces el colegio le dice, no, mire, ya el niño ya cambió sus comportamientos así, entonces uno va monitoreando muchas cosas. Entonces la psicología es una profesión también muy interdisciplinar porque uno trabaja con mucha gente, con muchos profesionales, uno está rodeado. Entonces también, y agregando también una cosa es, a psicología no solamente se asiste porque estoy mal, porque a veces las personas no van a psicología por eso, porque dicen, si yo voy a psicólogo es porque yo estoy mal. No necesariamente. Hay personas que necesitan solamente desahogarse, contar algo que les está ocurriendo y ya. A mí me ha ocurrido, hay gente que llega a consulta, cuentan algo que les pesa, chévere, William, muy bien, me siento muy bien, y hay gente que tú ya no vuelves a ver, que cuando tú les escribes, ¿cómo estás? No, estoy muy bien, no, solamente trabajo. Exacto. Hay unos que llegan porque necesitan una labor de tomar una decisión. Los psicólogos no damos consejos, ayudamos como a ponerle a la persona el panorama y que esa persona tome su decisión. Entonces, no necesariamente llego al psicólogo porque estoy mal, no, porque están ocurriendo algunas cosas de las cuales necesito como informarme, preguntar, aclarar, clarificar. Entonces también para contarles a las personas que ir a psicología no es porque necesariamente estés mal. Sí, porque antes se manejaba eso, ¿no? Está en el psicólogo, está loco. Loco, en el loquero. Ese es Incluso uno de hasta, los estigmas. a eso hasta era un tema estigmatizante, ¿no? Claro. Y yo quiero resaltar o como tocar, como que en esa búsqueda de un profesional con el que me diga yo, sí, ese es más como a la gente, como porque mi papá decía, y es cierto, las personas que nos decían, no, fulanito me dijo que tal persona servía, que tal profesional servía, y ellos no lo hacen de mala fe, pero hay personas que sí se quieren aprovechar de la situación para sacar dinero, como charlatanes, como el tema del programador neurolingüístico. No digo que todos sean así, o ni siquiera conozco mucho del tema, si es científico, si es real, si no. Pero es como tener esas señales de, por ejemplo, lo que tú dices, yo soy honesto desde el primer momento y eso te hace ver a ti muy profesional, en vez de verse como un tiburón detrás del dinero y que pues no se dan cuenta que van a obtener la responsabilidad de una vida de una persona que sí necesita ayuda. Entonces como pues personas no se dejen como por la desesperación llevar como por ese tipo de personas que en realidad no son profesionales en la salud mental y quieren es aprovecharse de otro tipo de cosas, y personas que busquen aprovecharse no lo hagan porque tienen una responsabilidad demasiado grande que es la vida de una persona. Por supuesto, yo siempre a las personas yo les recomiendo, yo les digo, mire, partan de una brújula básica, la salud. Entonces, tú debes buscar un profesional que esté formado en el campo de la salud. Esa es como la gran categoría o el gran terreno en donde tú debes enfocar la mirada. Entonces, ¿es un PNL pero tiene conocimientos en salud? No. Tal vez no. Me puede aportar para otras cosas. Es un coaching, pero no tiene conocimientos en el campo de la salud física y de la salud mental. Me puede aportar para otras cosas, pero no para atender mi depresión. Exacto. Porque yo he conocido unos coaching muy buenos, unos PNLs muy buenos, pero estos profesionales que yo he visto es porque sí tienen muy en claro el campo en donde se mueven. Hay personas que han llegado y me han dicho, mire, yo llegué a psicología porque fui de un PNL y el PNL me dijo, no te puedo atender. Te tiene que atender un psicólogo. Y eso también habla muy bien de ese profesional, pero también ocurre lo que tú dices. No todos los finales terminan de manera feliz y desafortunadamente también hay desaciertos.
digámoslo así. Entonces, para las familias que que vean este programa clarifiquen muy bien el campo en donde se mueve la persona, es el campo de a esta persona. Tiene horas de prácticas con pacientes, tiene horas de lectura, de estudio, de casos prácticos, de casos clínicos. Esta persona me puede ayudar mucho más. Ahí me abres, vas a decir algo porque es que me abre ahí una pauta para preguntarte acerca justamente de un movimiento que viene, no lo tengo tan claro en cuanto al término, pero es algo como ahora está mucho el tema del alma, entonces basados en culturas orientales, por ejemplo, entonces está el tema de los chakras, de esta cultura holística, Sí. del yoga, de todo este tipo de cosas. Entonces ahorita lo que tú decías me parece muy interesante, es decir, me parecería muy importante que todas estas ciencias, no sé si sean ciencias, están basadas en culturas muy antiguas y que son culturas que están basadas como en la espiritualidad, Sí. ¿cierto? Que sabemos que es muy importante porque nosotros no solamente somos cuerpo, también hay un espíritu y hay una cantidad de cosas que son fuertes en nosotros. Ese tipo de de nueva ola, como que tiene que ver con la espiritualidad, con conocerte, debería estar guiado desde el manejo de la salud. Es decir, no solamente la muchacha que fue y se hizo 2 meses un curso de yoga y ahora da clases de yoga. Y entonces no, yo con el yoga a usted le va a curar su depresión, porque lo anuncian de esa manera, ¿sí? Venga a su terapia holística y entonces a través del sonido de estos rituales que hacen, se me olvidó cómo se llama, con unas cositas como en bronce y hacen unos ruidos Sí. y unos sonidos, entonces te vamos a alinear los chakras y te vamos a ir recuperando. Yo no digo que esto no funcione, porque definitivamente esto tiene muchísimo, casi que la misma antigüedad de la filosofía, ¿sí? Porque las culturas antiguas han sido muy poderosas en esos ámbitos. Pero entonces tú opinas que este tipo de cosas también deberían ser abordadas desde un profesional de la salud, o acompañadas por lo menos. Como un mix de todo. Pues ustedes están generando, realmente ustedes dos están generando unas preguntas muy interesantes. Todo lo que tú cuentas, Hugo, responde a algo que se llama la decolonización del conocimiento. O sea, es decir, ahorita actualmente hay una homogenización del conocimiento. O sea, es decir, predominan el enfoque clínico, el enfoque médico, pero la decolonización del conocimiento ha llevado a que nosotros como humanidad también nos preguntemos, volvamos a nosotros mismos también. Entonces, y fruto de esa decolonización del conocimiento surge la medicina alternativa. Y eso es algo a lo que le tocó enfrentarse a la medicina. La medicina convencional le tocó hacerle frente a la medicina alternativa, porque la medicina alternativa atiende toda esa parte, espiritual o natural de la persona. Entonces, toda esa historia, todo lo que es la cultura. Entonces, allí surgen movimientos como, por ejemplo, el yoga, la aromaterapia, la terapia con flores, todos estos movimientos que atienden algo muchísimo más al tema de la naturaleza, al tema de las tribus indígenas, todo ese saber cultural y popular que en algún tiempo atendía a la salud, porque hace muchísimos años, claro, los indígenas utilizaban ese tipo. Era lo que había. Era lo que había. Entonces, esa decolonización del conocimiento ha llevado a que surjan estos movimientos como la medicina alternativa. Y eso es algo a lo que la medicina convencional ha tenido que hacerle frente y en algunas ocasiones aprender a coexistir con eso. Por ejemplo, aprender a coexistir. Ahora, ¿dónde está el punto ciego acá? Ahora, eso ya le corresponde a los precursores de la medicina alternativa y es demostrar científicamente que funciona. Esa es la tarea que les corresponde a ellos. Entonces, porque hay personas que les funciona, hay personas que no les funcionan. Ahora son estas personas o estos movimientos los que deben demostrar bajo el método científico que realmente su propuesta funciona.
Y si lo hacen, bienvenido sea. Ahora, en el caso de la psicología, nosotros los psicólogos no desatendemos ni ignoramos la espiritualidad ni el origen de la persona. Entonces, una persona que está, por ejemplo, pasando por un momento de duelo muy profundo porque se murió su mamá, su papá, su pareja, siempre le decimos a la persona, le decimos, mire, pues, puede acompañar su proceso psicoterapéutico también de su proceso espiritual, eso ayuda, porque el ser humano es un ser humano biopsicosocial, es decir, estamos compuestos por algo biológico, pero por lo social también y por lo psicológico, y en lo psicológico entra lo espiritual. Entonces, a una persona con duelo, por ejemplo, muchas veces yo he trabajado muchos casos de duelo. Entonces, yo digo a la persona, ¿te sirve la psicología? Sí. ¿Debes seguir asistiendo? Sí. Pero debes seguir atendiendo tu parte espiritual. Porque tú tienes unas creencias y esas creencias también ayudan también a que puedas transitar sobre ese duelo que estás teniendo. Y las personas lo hacen y eso ayuda también a fortalecer la salud mental. Entonces, sí, claro, en el caso de los psicólogos, nosotros más que nunca debemos atender también la parte espiritual, sugiriéndole a la persona que la mantenga. A no ser que la persona diga, no, no quiero, eso ya es una decisión de la persona. Por eso es que uno siempre, dentro de su chequeo, uno pregunta religión, orientación, religiosa. Hay personas que dicen, no, 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 yo soy ateo. Entonces, para ti no califica ninguna creencia, nada espiritual no califica para ti. Calificarán otros recursos, otras estrategias. En este caso, de lo que dice William, de que le corresponde a ellos probar que funcionan este tipo de medicinas alternativas. Justamente hace poco estaba escuchando un podcast de Santiago Alarcón, en donde entrevista a un neurocientífico. Y me causó mucha curiosidad porque en ese momento está como muy en auge, muy a la moda, el consumo de unos hongos que están ayudando al tema de la depresión, de la bipolaridad, pero se está volviendo tan doméstico, tan de manejo de todo el mundo, que una persona con el total desconocimiento puede decirte, consuma estos hongos que yo me los estoy tomando y voy perfecto, ¿ves? Entonces él le hacía esa pregunta al científico, al neurocientífico, le decía, hermano, ¿y esto qué? Decía, no, esto funciona. Y esto no funciona hace 1 año, 10 años, 5 años, no. Esto funciona. Esto es lo que usaban los indígenas, lo que tú decías. Esto es lo que usaban los indígenas. ¿Qué pasó? En el auge de las drogas en los 60s en Estados Unidos, pues los muchachos consumían hongos, marihuana y amor y paz y todo era relajación y todo el tema. Y esto generó un conflicto de intereses en Estados Unidos debido a que allá se maneja el capitalismo salvaje y los muchachos no querían hacer nada. O sea, ni ir a la guerra, sino solo amor y paz y consumir drogas. Entonces él dice, ¿qué hizo el Estado? Prohibió eso y dijo, no está comprobado que estas drogas funcionen o ayuden para la salud. Entonces metió toda una cantidad de medicamentos en una lista y el neurocientífico decía, oh sorpresa, ahora tenemos que desmitificar eso y empezar a sacarlo, porque el cannabis sí funciona terapéuticamente. Y hay estudios. Y hay estudios comprobados, y yo como neurocientífico, obvio, lo que pasa es que no le puedo salir a decir al mundo, todo el mundo fuma marihuana para que se le quite la depresión. También debe ser bajo un seguimiento. Claro, un seguimiento, igual los hongos, es que lamento no recordar exactamente la sustancia, el componente de estos hongos, que es como lo que está causando ahorita furor. Pero fíjate el tema, yo decía William, es decir, muchas cosas sí estaban comprobadas a pesar de que estos indígenas no tenían la posibilidad de comprobarlo, de hacerle ¿cómo te digo? Una minuta científica, pues porque era, a usted yo le pongo esto, le sirvió, se lo pongo, le sirvió, no, a usted no le sirvió, a usted también, usted, no, yo le puse a 100 y a 98 le sirvieron. Entonces la gente decía, a mí me sirve. ¿Cierto? Y dicen ellos, ahora nosotros con toda esta tecnología podemos decir si sirve. Exacto. Entonces es necesario pues comprobar su funcionamiento. Y uno como profesional de la salud no debe ser muy responsable con lo que uno dice. Porque de alguna manera uno es una voz de autoridad en un tema. Entonces, si yo les digo a las personas ahorita vayan y consuman hongos, sería muy irresponsable de mi parte. Entonces, si se necesita de alguna manera, pues usted lo propone, compruebe. Claro. Porque eso... Y que entender que
no es para todo el mundo y ni no es en todos los casos. Bueno, creo que pues todos sabemos que hay muchos mitos alrededor de la psicología, como el tema de lo que acabas de decir, de está loco, entonces vaya loquero. ¿Qué otros mitos has escuchado así como que digas como... Hay un mito que todavía prevalece y eso también está estudiado, también hay unos artículos que lo han, digamos, puesto en evidencia y es yo no voy a salud mental porque soy una persona débil. Eso dejémoselo a mujeres, son las mujeres las que van a psicólogo. Okay. Los hombres realmente muy poco, o sea, tienen una tasa de asistir menos frecuente a consulta psicológica que las mujeres. Las mujeres sí tienen una conducta frecuente de asistir a psicoterapia, caso contrario a los hombres. En los hombres es mucho más mitificado, yo no lo necesito, si yo voy a psicoterapia eso es para gente débil. Entonces esos mitos también de alguna manera afectan. Claro. También, como consecuencia pues lo que ocurrió hace poquito en el centro comercial de Santa Fe, donde una persona apuñala a una mujer, un hombre apuñala a una mujer. Entonces, en ese orden de ideas, todos esos mitos, fijémonos en qué terminan. Un hombre que en su determinado momento no atendió muy bien su manejo emocional. Claro. Y miren en cómo terminó la situación. Entonces, hay unos mitos que definitivamente le hacen mucho daño, sobre todo a la salud mental como tal. Porque yo tengo que serles honesto. Hay pacientes que llegan a psicología y muchas veces pues es el hombre el que señala a su pareja de lo que ocurre. No se reconoce a sí mismo. No se reconoce, errores. pero es por eso mismo que ocurre y es yo no asisto a psicología porque eso es de mujeres, eso es de débiles. Y eso es algo que le hace mucho daño, pues no a la psicología, bueno, a la psicología sí, pero a la salud mental de la gente finalmente, porque es que eso es algo que se va transfiriendo de generación en generación, claro. Es algo que esos diálogos se van manteniendo y eso hace mucho daño. Entonces también el propósito de todos los profesionales de la salud, incluso de los profesionales de la educación, es también a generar prevención, a tocar estos temas desde los diferentes espacios y a crear una cultura del cuidado de la salud mental. El año pasado, por ejemplo, en estadísticas, solamente para Bogotá, que tiene alrededor de 7.500.000 habitantes, alrededor de 950.000 personas, lo que nos dice el estudio de salud mental, alrededor de 950.000 personas no se encuentran satisfechas con su salud mental. Y alrededor de una tasa similar, más o menos 910.000 personas, hay personas que reconocen que tienen una afectación en su salud mental. Y si nos vamos más allá, cerca de 7 millones de personas han intentado suicidarse. Sí. Claro, en esas estadísticas emerge una mayor cantidad de mujeres que de hombres. ¿Pero por qué? Yo siempre me pregunto ¿por qué? Porque a veces los hombres somos un poco más reticentes. Yo no pongo de manifiesto mi debilidad, yo no contesto esa encuesta porque esa encuesta no es para mí. Entonces, claro, esta encuesta que hicieron, que la hizo la Secretaría de Salud el año pasado, pues tomó una muestra de alrededor de 15.000 habitantes, que eso representa, digamos que total del universo de habitantes que hay en Bogotá. Pero pues hay varios interrogantes. ¿Por qué la mayoría son mujeres? Uno puede preguntarse, tal vez los hombres fuimos más reticentes en contestar las preguntas. Entonces, pues esto nos da cuenta, uno, la importancia de trabajar la salud mental. Hoy más que nunca las cifras ya lo dicen. Eso solamente en Bogotá. En Eje Cafetero hay un problema de salud pública y es que hay unos niveles de salud mental muy altos que dan la tendencia, las personas se están suicidando muchísimo en el Eje Cafetero. Necesitan una política de salud pública orientada a atender la salud mental. Pero eso también hay que atenderlo por otros frentes, facilitar el acceso, por ejemplo, mayores profesionales de la salud mental, por ejemplo. La mayoría de nuestros pacientes llegan a Kerlub y desafortunadamente el sistema de salud me dice que tengo que asistir a consulta cada 15 días, pero encuentro una agenda cada 2 meses. Y si le agregamos a eso que me atendió el primer profesional y en la segunda consulta me atendió otro profesional diferente. Claro. Entonces eso ya atiende una política de salud pública, sí, y atiende pues debe haber un cambio estructural en todo el sistema. Claro,
Y es entender como que no es que ir a buscar ayuda de salud mental no es para mujeres, para hombres, para niños, para viejitos. Para seres Es humanos. para el que lo necesite y yo siento, yo sin ser psicóloga, siento que todos deberíamos ir en algún momento a terapia. Todos, sin necesariamente sin sentirnos en un hueco, tristes, mejor dicho, no, sino que como ese autodescubrimiento, como introspección, es muy importante para todas las personas. Y es como quitarse ese discurso de que eres un loco o eres un débil. Hay países como Argentina, por ejemplo, en donde ir al psicólogo es como ir al dentista. Claro. A mí no me puede fallar mi cita al psicólogo. Hay una así. cultura de la salud mental muy bien construida, por ejemplo. Hay países en donde no, hay países en donde sí, pero sí se debe trabajar muchísimo en ese aspecto realmente, porque hay mucho en juego. Cuando se habla de salud mental, hay muchísimas cosas en juego. Ya que, bueno, identificamos como que hay esos estigmas y que hay que, pues, erradicarlos porque, pues, eso está perjudicando claramente a las personas. ¿De qué manera se puede trabajar como sociedad para reducirlos? O sea, ¿cómo? Porque sabemos que existen, pero ¿cómo hacemos para ya quitarlos y que la gente pierda más como ese temor de ir a un psicólogo? Naturalizarlo. Yo creo que el primer paso es naturalizar que efectivamente hay unas situaciones de salud mental que merecen ser atendidas. Entonces, a veces la salud mental se esconde. Yo, por ejemplo, yo soy el hombre de la casa y tengo llanto constante. Hay que aceptar que algo me está ocurriendo, que el hecho de que yo sea el hombre de la casa no significa que yo sea una persona indestructible. Claro. Entonces, el primer paso es naturalizar la salud mental, como se naturaliza, por ejemplo, la diabetes, como se naturaliza, por ejemplo, el manejo de las enfermedades crónicas. Las personas van a los centros de salud por manejo de enfermedades crónicas, ya hay una mayor aceptación en ese campo, en ese aspecto, pero aún en salud mental hay muchísimo que trabajar realmente, y eso parte no solamente desde los colegios, sino también una labor de la sociedad misma. Tú lo decías hace unos minutos, Hugo, y es cuando nuestros hijos nos digan algo, hay que escucharlos, porque es que realmente esto debe dársele la seriedad que se necesita y la atención que se necesita. Parte de la misma familia también. Claro. Entonces sí se necesita primero naturalizarlo y pues facilitar el acceso, porque las familias pueden aceptar que lo necesitan, pero si el acceso es difícil, pues realmente va a ser muy complicado. Entonces lo que se necesita primero aceptarlo, naturalizarlo, hablar entre familias. Los colegios deben facilitar, por ejemplo, el colegio de donde viene Sebastián es un colegio que tiene muy bien pensado este tema de las escuelas de padres, de la salud mental. Eso facilita, ayuda muchísimo más a que la gente más entienda. Claro. Entonces ese es realmente el primer paso, y es muy desafiante, pero tendremos que pasar hasta allá algún día. Claro, y bueno, teniendo en cuenta eso que dices, es como, ¿cuál es tu visión del futuro en cuanto a la concientización y el tratamiento de la salud mental? Pues el futuro es que queda muchísimo. O sea, realmente la psicología es una profesión muy prometedora, realmente. Esto debe abordarse con amor. Sí. Esta es una profesión de amor, realmente. Y es una profesión muy prometedora porque terminamos la pandemia, sí, pero estamos todavía viviendo los efectos colaterales de la pandemia. Sí. Y ahorita, por ejemplo, en el caso de Europa, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo en Ucrania, todo esto dispara situaciones de salud mental muy fuertes. El tema de la migración, por ejemplo, esto dispara temas de salud mental que se deben atender ahorita. Por ejemplo, todo el tema de las identidades de género, temas que no se tocan en familia y que hay adolescentes que crecen escondiéndose. Y esto dispara un tema en salud mental muy amplio. Entonces, a futuro, mire, yo no quiero ser catastrófico, pero van a surgir más cosas. Y el papel de la psicología va a ser fundamental. Y no va a poder ser reemplazada ni por inteligencia artificial, ni por nada, porque, o sea, tendría que ser un algoritmo extremadamente poderoso, pero hasta el momento no. Entonces la psicología va a ser muy necesaria,
y se necesita profesionales mejores formados en este aspecto. Por ejemplo, en mi caso personal, yo cuando me gradué de psicólogo, mi primer paciente, y uno dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Yo ahora qué hago? Claro, qué difícil. Es difícil. ¿Y ahora qué? Porque esta persona te está diciendo, y hay pacientes que te desafían realmente, no en el sentido de lo grosero, cúreme, no, sino hay pacientes que te desafían realmente, hay pacientes que no te dejan dormir. Tú dices, este paciente depende de mí. Hay momentos en donde uno dice, si yo definitivamente no actúo, este paciente puede pasar desde una ideación suicida hasta pensar en el acto suicida y consumirlo. Entonces hay casos que no te dejan dormir. Y también las personas tienen que diferenciar que la psicología tiene diferentes ramas. Entonces también está la psicología clínica, está la psicología educativa, que trata todo el tema de programas de prevención en el colegio. Es muy vital la psicología educativa, pero también está la psicología social. Las comunidades allá afuera adolecen muchas cosas y el psicólogo social tiene un rol importante allá. También la psicología laboral, por ejemplo, el neuropsicólogo, la psico-oncología. Esa es una rama muy fascinante. ¿Psico-oncología Claro, del sí. cáncer? En relación, sí, atender al Ok. paciente oncológico. Allí ocurren unas dinámicas de orden emocional muy, muy importantes que necesitan ser atendidas también. Para él, para su familia, la psicogerontología, por ejemplo, todo lo que atiende el adulto mayor también. Entonces, realmente, Desconocía uy, eso. o sea, así como la medicina tiene la obstetricia, la pediatría, neurología, Otorrino, la de psicología todo. también tiene este es el vecindario, hay muchísimas casitas ahí. Y el psicólogo general es el que se encarga de decir, no, no, mira, como lo que hizo la psicóloga que estaba atendiendo a Sebastián, no, mira, esto ya merece algo ya no lo puedo, con los recursos que yo tengo no puedo. Y eso fue un acto muy honesto, entonces Claro. lo remito a otra casa de la psicología y desde allí se genera la atención. Ahorita que mencionabas esto, ¿alguna vez te ha pasado con algún paciente como con los médicos? ¿Alguna vez ha perdido a alguien? O sea, que un paciente tuyo que haya llegado por eso haya terminado quitándose la vida. No, realmente no, afortunadamente no. No, realmente no. Por supuesto, sí he atendido pacientes que están en un riesgo muy alto, pero y uno tiene que estar ahí encima, uno a veces tiene que hasta que ser hasta molesto con la familia también estar ahí encima también, porque ya pesa sobre uno ya esa responsabilidad también. Entonces, pues por el momento no, espero que no ocurra, Claro. pero hay varios colegas a los que les ha ocurrido. Y si ocurre, pues la clave es, uno, pues documentar muy bien el caso, dar cuenta de las estrategias que se hicieron y también aceptar que ese acto pues ocurrió también. Yo tengo una pregunta, hace poco salió una noticia, no recuerdo en dónde, que le hizo una eutanasia a una muchacha que tenía una depresión severa. ¿Tú qué piensas de eso? Porque yo siento que, bueno, no sé, que una eutanasia a un paciente que tiene una enfermedad física, que ya definitivamente no hay nada que hacer, pues es algo como bueno, porque la persona ya no va a sufrir más, pero una eutanasia en una persona, digamos, con depresión, siento que es algo muy radical, sí. No sé, ¿tú qué pues crees? es básicamente como un suicidio. Como un suicidio Una muerte asistido. Un suicidio ¿no? asistido, sí, en ese caso. ¿Tú qué piensas de eso en el tema de eutanasia por salud mental? Pues realmente sí vale la pena revisar de qué país fue este No caso. recuerdo en dónde. Sí, aquí no debió ser. No, acá no. Pues siempre cuando la enfermedad, cuando la patología excede las capacidades de la persona, pues debe ser tenida en cuenta la decisión del paciente. Ahora, en caso de una psicopatología, pues eso debe someterse pues primero a una junta médica. Si realmente la situación es insostenible para la persona, pues debería considerarse, porque es la decisión personal del paciente. En el caso de Colombia, el tema de la eutanasia es algo que todavía no se ha reglamentado en el Congreso de la República. La Corte Constitucional ya dijo que la eutanasia debe hacerse,
por encima, porque está la decisión del paciente, sea una enfermedad que genera dolor excesivo, Claro. y si eso compromete la calidad de vida de esa persona y la de su familia, y si esa persona expresa su O voluntad sea. de hacerlo, necesita ser atendida esa petición. Aún en Colombia tengo entendido que no está reglamentado. No, No sí, está yo no recuerdo reglamentado. en qué país fue, pero me llamó harto la atención porque me parece, pues sí, uno como que siempre piensa en la eutanasia en alguien que está sufriendo en cuestión de no se puede mover, es totalmente dependiente de su familia, No tiene dolores. es exacto, y obviamente en la depresión uno no ve tangible ese sufrimiento. Por eso me parece un poco más extraño. Sí, es curioso. Y precisamente en esas decisiones de muerte asistida, ahí también estamos los psicólogos. También. Claro. Cuando la persona quiere, decide emplear la eutanasia para poder terminar con su sufrimiento, ahí estamos nosotros los psicólogos para también ayudarle a esa persona a tomar esa decisión y a evaluarlo mentalmente si definitivamente es lo que necesita la persona. Cuando la persona ya está muy decidida, ahora viene el trabajo con la familia, porque para la familia no es fácil aceptar que esta persona está terminando con su vida de manera voluntaria. Entonces, es por eso que yo siempre digo que la psicología tiene un futuro muy prometedor para las personas que amamos esto, realmente. Para los que amamos esto tiene un futuro muy prometedor. El psicólogo debe ser una persona muy curiosa, debe ser una persona que se esté actualizando constantemente. No todo tiene que cruzar por la academia, hay algunas cosas que sí, pero tú puedes tener el pregrado, pero la actualización constante es clave, la práctica con el paciente es clave completamente. Debatir con otros profesionales, informarse con otros amigos de qué está haciendo, hablar con familias, acercarse. Esto es clave, pero un psicólogo que dedique su vida a esto tiene un futuro prometedor. Realmente en la psicología la gente cada vez más la va a necesitar. Claro, el mundo cada vez está más difícil. Bueno, pues ya para finalizar, me gustaría preguntarte qué recursos, sean libros, aplicaciones, recomiendas para aprender más sobre la salud mental. Pues el primero, próximamente en nuestra empresa en Creer Group, www.creergroup.com.co, vamos a dar apertura a una serie de recursos en materia de salud mental para que las personas puedan empezar a documentarse un poco más sobre el tema. Nosotros prestamos el servicio también de atención por salud mental. Otros recursos importantes que les puedo sugerir están en YouTube, están en Spotify. Por ejemplo, la UNICEF tiene unos programas de salud mental muy interesantes. Hay unos libros también interesantes que me gustaría recomendarles, por ejemplo, El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. Viktor Frankl fue una persona el precursor de la logoterapia, de trabajar el sentido de la vida. Okay. Y hay psicólogos que se especializan en la línea de la logoterapia, pero él tiene un libro que se llama El hombre en busca del sentido. Yo lo recomiendo muchísimo. El hombre en busca del sentido. Y dice, logoterapia es el sentido de la vida. Exacto, el logos. Así es. Hay otro libro que recomiendo sobre todo para las familias que están atravesando por temas de depresión. Por ejemplo, hay un libro de una escritora colombiana que se llama Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet. Es un libro que ya se utiliza como caso de estudio en las facultades de psicología y en la especialización en psiquiatría. Se utiliza muchísimo también. Ahí da cuenta de lo que ocurre alrededor de una familia que pierde a su hijo porque se suicida, por ejemplo. Entonces, son recursos que ayudan a las personas y fundamentalmente, pues a mí sí me gusta decir esto y se lo digo mucho a los papás, y es, tú le puedes creer al influencer, sí, pero no de lleno, porque a veces los influencers es por generar tráfico, por generar vistas, y a veces la información que puede circular es información errada. Películas, una película que me gusta muchísimo, Una mente indomable. Es una película bien interesante, es con Robin Williams, el de psicólogo en esa película. Sí, es buena. Y ahí da cuenta de lo que le ocurre a un adolescente, sí, de su rebeldía, de su futuro, de todo. Es una película ya como de los 90, más o menos, pero es una película bien interesante también. Sí. Porque es que la afectación en salud mental ocurre por lo que ocurre en mi entorno, pero lo que ocurre a mí, en mis aspiraciones, todo. Hay muchos recursos, pero estos podrían ser. Ahí por encima. ¿Tú tienes algo más que decir? No, me encantó esta charla.
Sí, bueno, entonces, no, sí, muchísimas gracias, William, por tu tiempo, por instruirnos, porque nos aprendí mucho, no conocía la mitad de los términos que dijiste, estuvo muy enriquecedora nuestra charla, me gustó compartir contigo este tiempo, espero que a todas las personas que nos estén mirando les queden así también cositas en su cabecita para que tengan más en cuenta el tema de la salud mental, de la importancia de la salud mental. Estos recursos que nos brindaste al final me parecen súper importantes como para tener más perspectivas acerca del tema. Entonces, la verdad, muchas gracias por ayudarnos a profundizar desde otro punto de vista este tema que fue como, que todavía es como tan inexplorado, exactamente. Y nos faltó muchísimo, por ejemplo, psicoterapia de pareja. Eso es algo que eso tiene tanto de largo como de ancho. Eso tiene muchas cosas también. De pareja como que se van a divorciar y van Sí, yo tengo una pareja, por ejemplo, que terminó su relación de 7 años porque tomaron la decisión autónomamente de abrir la relación. Individualmente decidieron ser... Abrir la relación por desconocimiento también. Entonces, esos son temas que deben abordarse. Yo les sugiero que, bueno, este programa tiene muchísimo, promete muchísimo, yo sé que sí. Y pues hay mucho tema que hablar. Nos veremos, seguramente nos veremos en otra ocasión, claro que sí. No, yo muy agradecido con tu tiempo, con ayudarnos a educar, a educarnos inicialmente. Ojalá podamos ayudarle a mucha gente que nos ve. Muchas gracias por tu tiempo, gracias Vale por permitirnos también este espacio, por convocarnos. Espero que nos sigan viendo, háganos sus comentarios, escríbanos de qué quieren que hablemos, sugerencias aceptamos por supuesto, todo desde el respeto obviamente. Creer, por aquí va a aparecer, por aquí. Las redes sociales. Para que aparezcan las redes sociales de Creer. Bueno, en Facebook escriben @creergroup. En Instagram también, Creer Group, y en Twitter también, Creer Group, listo. Y recuerden, educandoapapá.podcast en TikTok y en Instagram, y en Facebook, Spotify y YouTube, Educando a Papá Podcast. Entonces, muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo, gracias por vernos. Muchas gracias, chao. Hasta luego, gracias. Chao, gracias.